Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en volver a encontrarme contigo. Los que no han estado en estos estudios, bueno, quiero decirles que es una serie de estudios bíblicos, por si te interesa, y bueno, voy a compartir contigo la pantalla para que podamos iniciar. Nosotros normalmente iniciamos con una oración porque, bueno, creemos que es importante que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos acompañe, así es de que yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y, bueno, lo que voy a hacer es, pues, pedirle a Dios que nos guíe. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia para poder, Señor, saber, entender, abrir nuestro corazón y nuestra mente a ti, a tu palabra, a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Por favor, permite que las personas que están escuchando este video, Señor, en este momento, Señor, toque sus vidas, sus pensamientos, sus corazones, Señor, les ayudes a encontrarte a ti, Señor, y que a través de tu espíritu puedan, Señor, tener la actitud y el deseo de conocerte más, Señor. Gracias por esta oportunidad. No nos dejes, Señor, permite que todo lo que digamos sea para honrarte y glorificarte. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muy bien. Nuestra sexta serie se llama Una iglesia verdadera y bueno, creo que esta pregunta es importante y básica para poder considerar esta serie, pues una serie que nos pueda traer alguna aportación. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo entendemos que es una iglesia? Porque a partir de ahí nosotros podemos eh, aceptar o rechazar pues muchos planteamientos que pudieran darse en esta serie. Bueno, esta serie normalmente pertenece a una serie de estudios que tenemos grabados ya, que se llama bueno, la primera serie fue Estudio Virtuales para Mujeres. Son 10 sesiones de cada serie. La segunda es Una nueva vida en Cristo. La tercera, Sin esfuerzo no hay premio. La cuarta, No desistas en seguir a Dios. Y la quinta, La unidad en el Espíritu. Y es importante también decirles qué es lo que pretendemos. Bueno, mi nombre es Mariel Socorro Castillo, como aparece en la pantalla. Yo pertenezco a la Iglesia de Cristo Cancún Centro. Sin embargo, lo que queremos hacer es, a través de las redes, compartir la palabra de Dios. Ese es el principal punto en donde nos apoyamos. Los estudios están dirigidos para mujeres, pero no es limitativo, es decir, pues obviamente los hombres también lo pueden ver y lo pueden aplicar perfectamente. El método que nosotros utilizamos es la revisión de varias versiones. La idea es no queremos o no pretendemos hacer proselitismo y el enfoque principal es conocer qué dice la Biblia respecto a los temas presentados. Como esta es la primera sesión de la serie sexta, evidentemente pues tendremos que hacer un contexto para poder entender qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, de hecho, nosotros cuando buscamos la palabra de iglesia, lo buscamos en diferentes tipos de diccionarios. Ahí está la fuente, en Biblia Todo, fue mi fuente principal. Y para esto también te voy a pedir que tengas a la mano alguna Biblia, la versión que tú quieras, pero es importante para ir siguiendo qué es lo que vamos a ir revisando. ¿Ok? Entonces, de los diccionarios, haciendo un concentrado y haciendo un análisis de qué es lo que principal, las ideas principales, pues tenemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que se menciona como la Septuaginta, es decir, los 5 libros principales del Antiguo Testamento, y aparece entonces el pueblo judío. El pueblo judío habla de la iglesia o del más bien las sinagogas, en donde habita el Espíritu de Dios. Y estaba únicamente como destinado o proyectado hacia el pueblo elegido, que era el pueblo de los judíos. También tenemos que el nombre de asamblea, por eso muchas congregaciones se reúnen y no dicen congregación, dicen asamblea, ¿no? Pero la idea de asamblea es en los tiempos del Antiguo Testamento digamos, ¿cómo les diré? Movimiento o grupo en donde se trataban no nada más asuntos religiosos, sino también políticos, económicos y sociales. Estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de la época de antes de Cristo, en donde les recuerdo que, bueno, los judíos, pues fue un pueblo que pasó por muchísimas situaciones de destierro, de
obediencia, desobediencia, y entonces, bueno, estamos hablando que en algunas ciudades importantes en aquel entonces, Asia, ¿no? Estamos hablando que a expandirse la palabra de Dios, o sea, es decir, al salirse los judíos de su tierra prometida, pues entonces expanden la palabra de Dios y en donde estaban, se hacían las sinagogas. El pueblo judío era muy fuerte, siempre ha sido muy, muy fuerte precisamente por sus valores y sus creencias. A partir del Nuevo Testamento, que le llamamos Nuevo Testamento, pero que en realidad no deberíamos de llamar Nuevo Testamento porque la Biblia es toda la Biblia, es decir, el Antiguo y el Nuevo tienen correlación. En tiempo y en espacio, sí, definitivamente son distintos, sin embargo, tiene un hilo lógico y que no podemos separar uno del otro. Entonces, bueno, vemos entonces, aparece Jesucristo como el centro de la fe. Jesucristo nace con un propósito. Su propósito es reunir nuevamente a su pueblo, es rescatar a los que estaban pues perdidos o que no encontraban rumbo porque bueno, pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Les recuerdo que eh, para que Jesucristo viniera, pues tuvo todo un movimiento social, económico, político, geográfico incluso, en donde, pues bueno, los profetas mayores y menores anunciaban la venida, sobre todo Isaías y Jeremías, que anunciaban la venida del Mesías, del Salvador, el que nos iba a ayudar a regresar a nuestro Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento o en Romanos principalmente es cuando nosotros podemos, Romanos y bueno, Hechos y Romanos, y vemos cómo Pablo, por ejemplo, la presencia de Pablo digamos, al movimiento, pues vamos a llamarle entre comillas religioso, pues hizo que entendieran los judíos que es que la salvación no era únicamente para los judíos, sino también era para los gentiles. Y entonces hubo, obviamente, en este cambio, en esta forma de pensamiento distinta a lo que los judíos venían pensando, pues hubo mucha resistencia. Vemos entonces que el formato de iglesia lo vemos como en forma general, es decir, en todo el mundo, pues gentiles y judíos que se encontraban en todos dispersos, como en específicos en cada una de las iglesias, como personal, cuando habla de Tito, de Timoteo, y que se les dirige en una forma muy especial. Entonces, de todos estos elementos que logré rescatar de estos diccionarios, y ahí se los puse porque, bueno, obviamente es una invitación para que tú también los puedas ver, pues básicamente nosotros podemos encontrar 4 elementos esenciales de lo que es la Biblia. Por un lado, tenemos que la iglesia es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo físico, bueno, es un cuerpo espiritual o se refiere a la Biblia como cuerpo espiritual. Eh, la iglesia debe o debería o es un lugar de refugio, de restauración. Es como el hospital. Al hospital no van los sanos, sino van los enfermos. Entonces, cuando tú y yo necesitamos ser restaurados, seguir una vida, conforme a la voluntad de Dios, pues necesitamos un lugar donde vamos a ser restaurados, aceptados, guiados, no rechazados y juzgados. Entonces, eso es algo importantísimo que debemos de entender. Nuestras iglesias, cualquiera a la que pertenezcas. Y por otro lado, también tenemos que es un lugar donde se espera o se cree que vamos a ir a encontrar un crecimiento tanto individual como en equipo, como del grupo y como de tu comunidad. Una iglesia tiene una misión importante que es de adentro hacia afuera, es decir, los miembros que estamos dentro de cualquiera de las congregaciones, iglesias, asambleas, tenemos una función principal. Y tenemos que entender que somos un cuerpo espiritual, que es un lugar donde vas a restaurarte o a sanar, y tenemos que entender que es un lugar donde tú vas a aprender para crecer a nivel individual, primeramente individual, porque vas a encontrarte también muchas cosas que dices, esto no es de iglesia, y desafortunadamente perdemos el enfoque, y cuando vemos una iglesia que no hace lo que predica, pues entramos en conflicto, ¿no? Y entonces, pues ya sabes, empiezan los juicios y entonces empiezas a querer no estar, pero no hay iglesia perfecta, de una vez te lo digo. Nuestra labor, nuestra función como personas que integran un cuerpo es que hagamos lo que tenemos que hacer y ayudar a los demás para que podamos ser una iglesia donde en realidad de la comunidad diga, wow, qué bonita iglesia, quiero estar ahí. Pero es una función de todos, no nada más de los líderes. Eso es importante saberlo. Bueno,
En este contexto, en esta, digamos, entendimiento, vamos a ver solo algunos versículos que nos van a ayudar como a centralizarnos. No pretendo hacer un enfoque histórico bueno, cronológico, sin embargo, quiero como dar algunos puntos focales para que podamos ir reflexionando juntos. El primer versículo que nosotros vamos a ver es Miqueas. Miqueas estaba dentro de o en su contexto histórico, cultural, social, histórico, cultural, social, vemos que en este momento estaba el conflicto entre el pueblo de Israel y de Judá. O sea, el pueblo estaba dividido entre el norte y el sur. Y Micás estaba haciendo, o de alguna manera se estaba dirigiendo a los opresores israelitas, porque eh, había acciones, actividades o actitudes que eran totalmente injustas y bueno, empieza justamente diciéndoles eso y finaliza con una esperanza de restauración. Siempre va a haber esto. O sea, primero, nos va a llamar la atención de que nos estamos desviando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, tú la ves, la contextualizas en cualquiera de los libros y vas a ver que va a haber enseñanza y aprendizaje de cómo debemos de hacer las cosas, va a haber una dirección. Después, si nosotros no estamos haciendo lo correcto, lo adecuado para crecer a nivel individual, equipo, grupal y comunitario, te dice qué es lo que necesitas mejorar y después te da la esperanza y la luz para que tú puedas retomar tu camino, regresar. Siempre estamos en esta constante restauración, día con día, tú y yo. Entonces, bueno, entendiendo esto, pues entendemos entonces que aquí se estaba dirigiendo a los israelitas. Y entonces vamos a ver, la RBR, que es la versión Reina Valera, dice, por lo tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Y vamos a leer la de HH. Por eso ustedes no tendrán parte en el pueblo. Les estaba hablando a los ricos opresores. Y la PDT dice, por eso no tendremos a nadie que divida la tierra y la reparta entre el pueblo del Señor. Por eso, dice aguas, ¿no? NBI, no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Por eso no tendrán en la asamblea, ay, perdónenme, lo volví a copiar. Luego dice, entonces, otros establecerán los límites de propiedad y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. Fíjense, y aquí me gusta la NTV porque estaba prediciendo de qué va a pasar. El pueblo de Babilonia iba a oprimir a los israelitas, ¿no? Por esto del asunto de las tierras, porque lo que estaban haciendo los ricos era apropiarse de las tierras, estaban abusando de los pobres. Entonces, era como esa advertencia de que dejen de estar haciendo las cosas que no agradan al Señor. Dice, por tanto, la última versión, la LBLA, dice, por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel en el sorteo en la asamblea del Señor. Es decir, no va a haber quien los rescate si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Otro de los elementos que quiero rescatar del Antiguo Testamento para entender qué es una iglesia, porque aquí evidentemente están hablando de la asamblea o de la congregación o de la iglesia, es que no necesariamente por asistir a una asamblea, a una congregación, a una iglesia, pues eso te hace una persona mejor porque no estás entendiendo el mensaje. Muchas veces podemos estar muchos años en las iglesias o en las asambleas o en las congregaciones y no cambiar nuestra actitud, ni nuestra forma de pensamiento, ni nuestra forma de ser, ni entender lo que Dios quiere. Entonces, que en vez de generar algo, digamos, nuestras congregaciones o asambleas, para edificar a nosotros, a los grupos de la iglesia y a la comunidad, hacemos todo lo contrario. Entonces, siempre Dios va a hablar de alguna manera, en este caso fue Miqueas, usó a Miqueas. Pasamos al segundo plano, que es ya el famoso Nuevo Testamento, y aquí hay varios capítulos, no los vamos a leer todos, pero bueno, es importante primero como eh, hablar un poco de la vida de Jesús y de los apóstoles y la gran comisión, porque Jesucristo no vino a decirnos cómo hacer la iglesia, sino vino a decirnos qué se espera de que hagamos los que nosotros como creyentes. Él no tuvo un lugar específico, él estuvo en el pueblo, en su pueblo, tratando de jalar a las personas y decirles, hey, no pierdan de vista que el Señor
Dios existe y que Dios quiere redimirnos y eso lo va a hacer a través de un sacrificio de este contexto que los judíos entendían, porque en las sinagogas y en el Antiguo Testamento, la cultura judía, pues tenía por costumbre hacer ciertas reuniones y ciertos lugares donde iban a estudiar, pero también si tú lees perdón, el antiguo, la Septuaginta, los 5 libros primeros, vas a ver que hay una serie de especificaciones de cómo se debe adorar y acercarse a Dios. Y todo eso ya lo estaban perdiendo, por lo tanto, él a las personas que eran fieles o conocían de su palabra, fue los que fue llamando a los apóstoles. Si tú lees los evangelios, vas a ver que hay una diversidad de personalidades que no necesariamente los más estudiados, los más eruditos, hizo una mezcla de gente diferente, con diferentes posturas ante la vida y ante la cultura, y cómo los fue enseñando y cómo los fue moldeando para que hicieran lo que él vino a hacer, a enseñarnos a vivir como Dios quiere que vivamos. Y él fue el máximo ejemplo. Entonces, bueno, en Hechos 2 vamos a ver eh, varios elementos que habla aquí la Biblia, y vas a ver la venida del Espíritu Santo, que es el Pentecostés, que estaban pues celebrando una vez que Jesucristo murió y resucitó, pues el Pedro, que fue uno de sus grandes logros, digamos, pues evidentemente estaban celebrando una fiesta judía, y entonces el Pedro predica a la multitud y se hace la manifestación pública de que existe el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, pero que se fue Jesucristo, pero nos dejó en nuestro corazón y en nuestra mente. En el 3 y el 4, en este fue su primer discurso de Pedro, y le habló a la multitud judía, pero acuérdense que los judíos estaban esparcidos y regresaron para las sinagogas para hacer este tipo de festividad. Entonces, en el capítulo 3 Pedro empieza a hacer milagros, curación del cojo, hizo un discurso en el pórtico de Salomón, y después Pedro, y junto con Juan, se presentan ante el concilio del templo, y bueno, como les dije, vamos, fue al concilio, es las personas que toman decisiones. Acuérdense que tenía mucho poder económico, político y social. El concilio tomaba decisiones, pero al hablar de la resurrección de los muertos a través de Jesús era inaudito para ellos. O sea, porque no estaban creyendo que Jesucristo había venido y que era hijo de Dios. Entonces, romper con este movimiento, este cambio de pensamiento, esta ruptura de espérate, nosotros creemos en Dios, en Jehová, bueno, en el Altísimo, pero hablarnos de Jesús era algo simplemente que los judíos pues no podían tolerar, y evidentemente había muchos intereses creados políticos y sociales. Habla también, bueno, el 5 habla de Ananías y Zafira, de qué fue lo que sucedió, quererse burlar del Espíritu, y en el capítulo 6 habla de la elección de los diáconos, porque la iglesia creció. Nosotros sabemos que hubo muchísima gente que se convirtió, que creyó, que escuchó, y después aparece la figura de Esteban frente al concilio, y él les habla muy de frente, ¿no? Eh, Hubo tal revuelto, ¿verdad? Que mataron a Esteban porque no soportaban la verdad. Entonces, cuando tú y yo hacemos algo relacionado con lo que Dios quiere, Dios nos llamó a la verdad, Dios nos llamó a predicar su evangelio, a decir quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que espera Jesucristo de nosotros, pues entonces defendió Esteban lo que el evangelio, pues lo que Dios quería que se supiera, y les habló desde sus antepasados, de Abraham, de Isaac, todo, fue remitiendo, fue diciendo de todo, cómo fue que salieron, y hasta que les remata y les dice exactamente qué fue lo que hicimos. Entonces, bueno, les digo, es largo el capítulo, tiene 60 versículos, pero pues es importante que lo contextualicemos. Luego, en el 11 nosotros vemos, bueno, vimos también en Hechos, Felipe y el etíope, la conversión de Saulo. Les recuerdo que Saulo, que antes era Saulo, luego a partir de su conversión fue Pablo, fue rebautizado espiritualmente porque él perseguía a los de la iglesia. Saulo era una persona
que estudioso, ¿no? Y que sabía muchísimo de la palabra de Dios, pero que estaba persiguiendo a los primeros, a los judíos precisamente porque desconocía el amor, la bondad, la generosidad de nuestro Padre al traer a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación, no tan solo a los judíos, sino también a los creyentes en general, a los gentiles que les llamaba, o sea, los que no eran judíos, ¿no? Entonces él junto con Bernabé, pues hacen en la iglesia de Antioquía la primera iglesia multiétnica, cosa que, acuérdense que Pablo, pues hizo varios viajes, 3 viajes, en donde fue abriendo iglesias, 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 y pues ahí es donde se abre el concepto de iglesia, que era solo sinagoga, a iglesias en diferentes lugares, y además también le hablan sus cartas a iglesias en particular. Bueno, el siguiente paso que vamos a dar es hablar precisamente, ay, perdón, de estas iglesias, que no voy a hablar de todas, pero, por ejemplo, aquí solo es un ejemplo, digo, sabemos que hay el libro de Efesios, de Corintios, y todos esos están dirigidos a las iglesias específicas. Lo que sí te quiero decir es que cuando Dios existe, el Espíritu de Dios existe dentro de una congregación, iglesia, asamblea o como le llames, vas a ver que todo lo que digan y hagan tiene que ver con la palabra de Dios, y eso es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Entonces, pues vemos yo, solo como a nivel de ejemplo, en Apocalipsis 1:4, pues vemos que habla de 7 diferentes iglesias de Asia. Esas son las iglesias que menciona Juan en su revelación. Y dice la palabra de Dios en RBR, dice Juan, a las 7 iglesias que estaban en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces es importante definir, bueno, y la verdad es que si tú lees las 7 iglesias, seguro vas a encontrar una iglesia muy similar a como tú estás viviendo en tu mundo de el día de hoy, a la congregación a la que asistes. Entonces, bueno, vamos a leer las otras versiones. Dice DHH, Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es, era y ha de venir, y de parte de de los 7 espíritus que están delante de su trono. Decía Dios, siempre va a saber y va a tener el control de absolutamente todo. Entonces dice, y siempre va a haber una esperanza. Tú como iglesia puedes fallar, ¿cierto? Ya sea, te invito a que lo leas, la verdad es que está muy interesante Apocalipsis, y ver en Apocalipsis 2 ya habla de cada una de las iglesias, y ahí puedes ir viendo las características, ¿no? Y la función, porque finalmente como cuerpo de Dios, nosotros tenemos funciones distintas. Nosotras como iglesia tenemos misión, la misma misión, pero las funciones son distintas dependiendo del lugar, la circunstancia, la época. Dios no se equivoca. Bueno, PDT dice, cordial saludo de Juan para las 7 iglesias que están en Asia, que todos ustedes gocen del generoso amor y paz, de parte del que es, era y viene, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Y bueno, la NBI dice, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus. Y NTV dice, yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en provincia de Asia, gracia y paz a ustedes, aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Entonces, mira, aquí yo creo que algo que es importante y muy repetitivo es que, bueno, es específico a las iglesias, y que dice, porque Dios sabe, es, era y será, ¿no? Y que los espíritus están delante del trono, es decir, que él sabe absolutamente todo. Al final de estas cartas, todas las cartas, vas a encontrar, déjeme, busco aquí, porque es bien interesante ver cómo termina diciendo, no sé si más adelante lo puse, déjeme ver, para ver, no, no lo puse aquí. Ok. Pero fíjense, en Apocalipsis 2, si nosotros vamos a Apocalipsis 2, donde ya le está hablando a las iglesias, eh, por ejemplo, aquí el mensaje de Tatira. Tiririririrí. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si tú te fijas, cada una de esas iglesias, en el 11 del 2:11 dice, el que tiene oído, y le está hablando a la iglesia de Éfeso.
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Siempre hay este mensaje de esperanza. Si entiendes lo que te digo, tu iglesia, vas a hacer lo que Dios quiere que hagas. Vas a cumplir con la misión que tienes ante el mundo. Entonces, a eso se habla, a eso se di, o sea, para esto está diciendo que cada iglesia tiene su condición, pero también tiene su salida. A eso se refiere la parte de los 7 espíritus que están delante de él. Y luego tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Éfeso, y donde nos explica, me gustó y la elegí Éfeso 1:23, porque dice claramente que es una iglesia de Dios, que es una iglesia en realidad. Dice, el RBR dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, si lo leemos así, a lo mejor no lo entendemos muy bien, pues si leemos la DHH, dice, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud. Dice, ¿por qué? Dice, Cristo es quien lleva todas las cosas a plenitud. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo, hacer lo que Cristo hizo en el mundo, hace que tú y yo seamos miembros, pero miembros activos y proactivos de una iglesia. Si tú y yo desobedecemos, no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿qué quiere Dios que hagamos? Lo que hizo Jesucristo. Dice la PDT, la cual es su cuerpo, Cristo quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Si no está Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, si no hacemos lo que, entonces no estamos agradando a Dios. Esta que es su cuerpo, se refiere a la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Le dice la NTV, y la iglesia que es el cuerpo de Cristo, él la completa y llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y la LBLA dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios está en todo y nos llena absolutamente porque a través de su espíritu nos va guiando, a través, obviamente, de las personas que deseamos conocerlo y estar en su presencia. Luego perdón, en Filemón, que aquí ya le habla específicamente a uno, les recuerdo, si leemos Filemón, el 1:2 dice, a la amada hermana Apia, perdón, y Arquipo, nuestro compañero de la milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí hice referencia de Filemón porque también había personas que se reunían en casas. A eso también se refiere la Biblia porque a veces tú y yo a lo mejor no tenemos una iglesia física, ¿no? Pero el hecho de no tener el edificio no significa que eso sea la iglesia. La iglesia somos todos los que estamos dentro de o que asistimos a una congregación o a una lugar donde nos reunimos con el propósito de conocer a Dios. Entonces, aquí es importante entender esta parte que está hablándole a estas personas que se reúnen en las casas. Dice la PDT, también les escribimos a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero, en la lucha por la fe y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Ok? Entonces, digamos, la figura de iglesia no necesariamente es un espacio físico o un lugar donde van a discutirse cosas políticas, económicas y sociales como era el Antiguo Testamento, o donde o se habla la palabra de Dios como la hace el Nuevo Testamento, y que a veces en la dinámica de las iglesias, congregaciones o asambleas, pues no estamos haciendo lo que Dios quiere, y entonces tenemos que, a través del Espíritu de Dios, y retomar las enseñanzas de Jesucristo, entonces poder encaminarnos hacia. Y también puede ser en lo que estamos haciendo en nuestras misiones, en las casas, ¿no? A través de reuniones. En Efesios 2:21 dice, habla también de iglesia, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando tú y yo estamos coordinados, estamos conectados unos con otros en Cristo, en Cristo, lo que nos une a los creyentes es Cristo. Ahí es como vamos edificándonos. Si tú estás convencido, estás voluntariamente y estudias la palabra de Dios, vas a entender cuál es tu lugar en las iglesias, ¿ok? O en las congregaciones o las asambleas. En Cristo, la DHH,
todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En el Señor. La iglesia es de Dios y es a través de Jesucristo y obviamente las personas que estamos ahí, pero que obedecemos. Luego dice todo el edificio, dice la PDT, se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. El único que hace que crezca la iglesia es Él en el Señor. Es decir, evidentemente, si estamos por convicción y estamos armados de la palabra de Dios, nos vamos a levantar. Dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser el templo santo del Señor. Dice en la NTV, estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, tú y yo somos parte de ese cuerpo, no puedes decir en tu cuerpo que hay una parte que no te funciona porque todas tienen una función, así como iglesia, así como persona dentro de la iglesia. Es importante entenderlo y conocerlo. Entonces vemos en Filipenses, bueno, aquí tenemos un contexto que no lo vamos a leer, que en Filipenses 1 del 27 al 30 para tener la certeza de lo que estamos diciendo. De Filipenses 1, vamos a ver nada más el contexto, es decir, vamos a ver los puros títulos, que no nos daría tiempo en un estudio hablar de esto, pero del 27 al 30, bueno, sí me voy a permitir leerlo para que tengamos como bien claro. Aunque vamos a ver el 1:6, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esto le está diciendo Pablo a Filipos, a la iglesia que están en Filipos, porque Filipenses era una iglesia fuerte en ese tiempo, pero estaba padeciendo. Y en el 1:6, en la versión que leí es la RBR, está hablando precisamente de ese sufrimiento que estaba pasando la iglesia, porque bueno, quiero que sepas que cuando tú y yo queremos imitar la vida de Jesucristo y queremos predicar el evangelio y queremos decirle a los demás quién es Él y el amor y la compasión que nos hace, vamos, nos hace sentido como sentido de vida como iglesia, pues es importante. Pablo tenía una función importantísima, porque dice en su palabra también, no en este texto, pero dice, para mí el vivir es Cristo, es decir, yo vivo como Cristo quiere que viva y hacer las cosas que Cristo hizo, porque morir es ganancia y que si se quedaba en este mundo era precisamente por los hermanos, por las iglesias, para que pudiera ayudarlos a crecer. Y ese es el sentido de las iglesias, que nosotros necesitamos pertenecer a Dios, hacer lo que Cristo hizo en este mundo, para que después, a través de esta comunión y estos hábitos, esas acciones como grupo, entonces impactamos al mundo. Entonces dice la RBR, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios empieza contigo y conmigo, cuando Dios entra en nuestro corazón cuando nos bautizamos, cuando creemos, cuando nos enfocamos. Dice la de HH, estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su obra buena en ustedes la irá llevando a buen fin, hasta el día en que Jesucristo regrese. Dios no para. Los que nos alejamos somos nosotros. Dice la PDT, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Entonces Pablo decía, estoy convencido, dice la NBI, de esto, el que comenzó la buena obra en ustedes las irá perfeccionando hasta el día de Cristo, pero la va perfeccionando siempre y cuando tú estemos o sigamos en el camino. Dice la NTV, estoy seguro de que
Dios quien comenzó la buena obra, fíjense, es Dios el que se acerca a nosotros, y Él comenzó en nosotros la buena obra, en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él nos prepara, Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos persuade nuestro corazón y nuestra mente. Dice la LBLA, estando convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que regrese, o sea, hasta el día de Cristo Jesús. Ok, entonces es importante entender cuál es el verdadero propósito de las iglesias y qué es cuáles son nuestras, digamos, nuestra participación en ello. Entonces, como conclusión, primer punto, la iglesia o asamblea inicia en el pueblo judío, se vuelve un movimiento político, social, económico, adquiere poder, luego se divide el pueblo en dos, por el norte Israel, por el sur Judá. El pueblo del norte Israel es reprendido por los profetas a causa de su práctica injusta, deshonesta y rebeldes, lo que vimos en Miqueas 2:5. Es anunciada la nueva Jerusalén, Dios es la esperanza, dice, va a haber la oportunidad de la redención, de la restauración, la esperanza, o sea, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, cuando hacemos lo que otras costumbres y tradiciones y culturas hacen y nos dejamos llevar y se nos olvida que somos hijos de Dios, Dios nos da la esperanza. Dice, la iglesia se restaura a partir de los hechos de los apóstoles y Pedro, Pablo, Juan, Esteban, Bernabé, lo que hablamos, hacen esta gran labor que fíjense, gracias a que Jesucristo vino y les predicó y les enseñó y estuvo y anduvo con ellos, entonces ellos aprendieron muy bien. Claro, la revelación que hubo en tanto en Pablo, bueno, Saulo, que después fue Pablo, y bueno, y las personas que estuvieron ahí, pues fue la manifestación del Espíritu de Dios que entró en nosotros para poder tener este contacto, esta comunión con Dios y poder hacer la voluntad de Dios. Bueno, otra de las cosas que concluimos, perdón, es que Jesucristo enseña a los apóstoles, a su pueblo a regresar al Padre, muere y resucita, deja la iglesia eh, en manos de los apóstoles para promover el evangelio de salvación. O sea, los evangelios es parte de su función principal. Y la conversión de la iglesia se amplía y se convierte en multiétnica, judíos y gentiles. Pablo se convierte en el líder de las iglesias multiétnicas y abre un montón de iglesias, también Pedro, también Juan, pero pues principalmente él, o sea, es comprensible, ¿no? Por todo lo que le pasó. Y Juan luego escribe a las 7 iglesias y habla de los 7 espíritus que están delante del trono y muestra el carácter de cada una de ellas y la salida para poder regresar al Padre. Aconseja a cada una de ellas, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias, ¿no? Entonces era lo que yo te decía, que tenemos que estar abiertos en el Espíritu de Dios para ver qué tenemos que hacer, cuál es nuestra función en el mundo como iglesia. Y por último, la iglesia se establece como cuerpo espiritual que es y pertenece, ay, perdón por la falta de ortografía, a Cristo, en quien encontramos plenitud. Eso fue en Efesios 1:23. Y la iglesia centralizada en personas y su impacto en la obra de Jesucristo. Vemos a Pablo en Timoteo, que habla de Filemón, es 1:2, ¿no? Porque acuérdense que le habla a Filemón, pero hablaba de Timoteo, y Timoteo vino a hacer muchísimas cosas. Fue restaurado, ese es el sentido. Lean Filemón, está muy interesante porque ve cómo le pide, le suplica a Pablo a, que acepte, ¿no? A Filemón le pide que acepte a Timoteo, que si bien es cierto, en un tiempo se rebeló, hizo lo que no tenía que hacer, y así va a pasar en nuestras iglesias, a veces nos vamos a rebelar, vamos a irnos, pero como el hijo pródigo vamos a regresar y hay que recibirnos con amor, con conciencia, ¿cómo misericordia, ¿no? En esta actitud de redención. Cristo dice el que edifica cada una de sus partes del cuerpo para ser templo santo del Señor. Y Dios dice, comienza la obra en cada uno de nosotros y la va perfeccionando hasta su regreso. Perdón por tantas fal- aparentemente faltas de ortografía, soy disléxica, lo tengo que confesar, y me cuesta mucho trabajo, según yo lo reviso y según yo está bien, pero se los digo porque lo van a encontrar, si es que es la primera vez que me ves, en todas las series
de una vez me disculpo, pero esa es la conclusión a la que llegamos. Espero que con esta reflexión pues tengamos un panorama pues no más amplio, pero sí al menos un poquito más centralizado en la función o el qué es el propósito, la misión principal de una iglesia. Me voy a regresar, bueno, aquí es la dirección donde vas a encontrar todas las series de la página de Facebook. No acostumbro a subirlas por YouTube, pero pues bueno, creo que es importante compartirlo en otras redes sociales. Entonces, déjame mencionarte cuál es la misión de la iglesia, cualquiera que pertenezcas, no importa. Aquí no se pretende, insisto, hacer proselitismo. Lo único que quiero que entendamos es que todos andamos buscando este cuerpo espiritual, y es un cuerpo espiritual, es un lugar de restauración que lo dirige el Espíritu de Dios, y Dios es primero Dios. Si vamos a seguir a Dios, tenemos que mirar a Jesucristo y a través de su vida pertenecer y hacer, no proselitismo, pero sí parte funcional de ese cuerpo, porque la idea es crecer a nivel individual, de equipo, grupal y comunitario. Bueno, yo espero que te haya servido de algo esta reflexión. Pues sí, con muchos defectos, con muchas áreas de oportunidad, diríamos, en el mundo laboral, pero con mucho cariño y con todo mi amor para que tú y yo podamos continuar con nuestra función, ¿no? Voy a orar al final para que podamos nosotros, pues decirle al Señor que aquí estamos y que queremos servirlo. Entonces te invito a que cierres tus ojos y yo pues voy a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, por este momento que nos das, estar contigo, Señor. Restaura nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, si hemos tenido alguna dificultad, alguna mala experiencia en alguna iglesia, perdónanos, Señor, porque como miembros de iglesias o congregaciones o asambleas, pues no somos perfectos, Señor, nos equivocamos, damos mal testimonio, y también como iglesia, Señor, damos mal testimonio muchas veces. Perdónanos, Padre, porque nos desviamos y pues muchas veces no entendemos el impacto social que esto implica, Señor. Ayúdanos a encontrarte a ti, porque queremos conocerte en verdad. De todo corazón te pedimos humildemente que entres a nuestra vida, que nos ayudes, nos enseñes y nos guíes. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo juntos, y te espero en la próxima transmisión.